En esta clase vamos a hablar sobre el tratamiento del paciente hipertenso. ¿Cuáles deben ser las metas del tratamiento? Como tratamos en la clase anterior, el objetivo principal del tratamiento de la hipertensión es reducir la morbimortalidad cardiovascular y renal. El tratamiento debe estar basado en el riesgo cardiovascular y renal de los pacientes. Es importante poner énfasis en que el paciente realice cambios en el estilo de vida hacia uno que sea más saludable. El valor de presión arterial para decir que una persona alcanzó el objetivo terapéutico o que está bien controlado es de menos de 140-90 milímetros de mercurio. Esto es en todos los pacientes, salvo, como excepción, está el paciente diabético con insuficiencia renal crónica. En estos dos grupos, los valores de presión arterial deben ser menores a 130-80. Recuerden que la presión arterial sistólica se asocia con mayor riesgo cardiovascular, especialmente en pacientes mayores de 50 años, y el objetivo terapéutico de un paciente que presente hipertensión sistólica aislada es que reduzca sus valores de presión arterial sistólica a menos de 140. Es deseable que los objetivos terapéuticos se alcancen dentro de los 3 meses de iniciado el tratamiento. El siguiente algoritmo resume las estrategias de tratamiento para el paciente hipertenso de acuerdo al JN7. Si el paciente tiene diagnóstico de hipertensión, tiene valores compatibles con mal control y no está en tratamiento antihipertensivo, se recomienda comenzar con cambios en el estilo de vida, haciendo hincapié en la alimentación saludable que implica la reducción del consumo de sodio, la reducción del consumo de alcohol, también promover que el paciente realice actividad física, que aumente el consumo de potasio, mediante un mayor consumo de frutas y verduras y que alcance y mantenga un peso saludable. Con respecto al fármaco, la elección del fármaco dependerá si el paciente presenta alguna condición específica, como puede ser insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, diabetes, infarto agudo de miocardio, angina, etc. Por ejemplo, si es un paciente diabético o presenta insuficiencia renal crónica, nuestra primera elección deberá ser un inhibidor de la enzima convertidora y no un diurético. Y si el paciente tiene antecedentes de un infarto, será de primera elección un inhibidor de la enzima convertidora o un beta bloqueante. Luego, de acuerdo a la severidad de la hipertensión, la cual estará dada por los valores de presión arterial promedio que hayamos detectado en el consultorio o en el domicilio del paciente, también debemos decidir si empezar con una o con 2 drogas. Podemos empezar con 2 drogas en el caso que el paciente presente valores de presión arterial con valores que sean mayores a 160 para la presión arterial sistólica o mayores o iguales a 100 para la presión arterial diastólica. El objetivo terapéutico será para todos los pacientes alcanzar un valor de presión arterial menor a 140-90, salvo si son diabéticos o presentan insuficiencia renal crónica. Como mencionamos anteriormente, el objetivo en estos casos es alcanzar valores de presión arterial menores a 130-80. Luego, si nosotros seguimos con el tratamiento, si nuestro paciente es adherente con el tratamiento que ha sido instituido, ha modificado su estilo de vida, pero persiste con valores mayores o iguales a 140-90, será necesario optimizar las dosis de los fármacos que se han instituido o agregar una nueva droga. En el caso de que nos encontremos frente a un paciente que no es adherente y no ha modificado su estilo de vida, ni tampoco toma los medicamentos, es importante realizar consejería para que pueda modificar sus hábitos y cumpla con la medicación indicada. El tratamiento no farmacológico está indicado en todos los hipertensos, prehipertensos y en la población general. Este tratamiento ha demostrado reducir la aparición de nuevos casos de hipertensión, especialmente en prehipertensos y en la población general. En los hipertensos, los cambios en el estilo de vida
bajan las cifras de presión arterial, permiten controlar otros factores de riesgo cardiovascular y condiciones clínicas asociadas como por ejemplo diabetes. Nos ayuda a reducir el número y la dosis también de las drogas antihipertensivas. ¿Cuál es el impacto de cada una de las medidas no farmacológicas que se utilizan para reducir la presión arterial? Reducir el peso, lo que implica llegar y mantener en un peso saludable, con un índice de masa corporal entre 18.5 y 25 kilogramos por metro cuadrado, produce una reducción en la presión arterial entre 5 y 20 milímetros de mercurio. Adoptar una dieta DASH, lo que implica consumir una dieta rica en frutas y verduras, con lácteos descremados, reducir el consumo de grasas totales y saturadas, puede llegar a reducir la presión arterial entre 8 y 14 milímetros de mercurio. La reducción del consumo de sodio, bajar el consumo de sal a no más de 6 gramos de cloruro de sodio por día, reduce la presión arterial entre 2 y 8 milímetros de mercurio. Realizar actividad física de intensidad moderada, al menos 30 minutos casi todos los días a la semana, la dosis indicada es 150 minutos por semana, baja la presión arterial entre 4 y 9 milímetros de mercurio. Y moderar el consumo de alcohol, eso quiere decir limitar el consumo de alcohol a no más de 2 medidas de alcohol o vasos por día en el hombre y 1 en la mujer, baja la presión arterial entre 2 y 4 milímetros de mercurio. Todas estas medidas equivalen muchas veces al agregar un fármaco, por eso es tan importante hacer hincapié en la modificación en el estilo de vida. Se debe recomendar especialmente a los pacientes realizar una dieta saludable, evitar alimentos procesados, especialmente quesos, conservas, hamburguesas, salchichas. También tratar de limitar el consumo de panificados con alto contenido de sodio, reducir el agregado de sal en las comidas, tanto en la cocción como en la mesa. Todas estas intervenciones, conjuntamente con aumentar el consumo de frutas y verduras y realizar actividad física regularmente, son las intervenciones y modificaciones en el estilo de vida que se debe hacer hincapié en el consultorio con los pacientes. ¿Cuáles son las metas del tratamiento no farmacológico? Con respecto al peso, si el participante tiene sobrepeso u obesidad, lo ideal es que baje 5 kilogramos o más. Aquella persona que se encuentra en un peso normal, de acuerdo a su índice de masa corporal, lo ideal es que se mantenga en ese peso. Con respecto al sodio, se recomienda la reducción del mismo a 6 gramos de cloruro de sodio por día. Se debe recomendar a los pacientes que eviten los alimentos procesados, como por ejemplo quesos, conservas, hamburguesas, incluyendo panificados con alto contenido de sodio, y reducir el agregado de sal en las comidas, tanto en la cocción como en la mesa. Es una opción válida recomendar a los pacientes que utilicen sales modificadas, con menos sodio y más potasio, o algunas, como están en el mercado, que tienen solamente cloruro de potasio. En este caso no solamente reducen el sodio, sino que incrementan su consumo de potasio, el cual se ha asociado también con reducción de la presión arterial. Se debe motivar a los pacientes que reduzcan los alimentos procesados, porque poseen alta cantidad de sodio y también de grasas saturadas. Los alimentos procesados contienen aproximadamente el 75% del sodio que consumimos. Como ejemplos podemos mencionar las hamburguesas, las salchichas, algunos fiambres, calditos, sopas instantáneas, quesos, por ejemplo, algunos productos como purés instantáneos, capelletinis. Se sabe que todos estos contienen mucho sodio. Se ha comprobado que la reducción de sal en la dieta no solo reduce la presión arterial, sino que también genera una protección de los órganos blancos. Cuando hablamos de ejercicio, recomendamos el ejercicio aeróbico, que puede incluir, por ejemplo, caminata, jogging, hacer jogging, natación, correr, andar en bicicleta, al menos 30 minutos 5 veces por semana. La dosis recomendada son 150 minutos de actividad física moderada.
Se debe motivar igualmente a los pacientes a que realicen cualquier tipo de actividad física y que la vayan incrementando paulatinamente. Cuando hablamos de dieta DASH, esta dieta está basada en frutas, verduras, cereales, lácteos descremados, pescados, aves, nueces. Es una dieta pobre en grasas, rica en ácidos grasos monoinsaturados y tiene muy bajo contenido de carnes rojas, bebidas azucaradas y dulces. Tiene un efecto antihipertensivo que es independiente de la sal y del descenso de peso que genera. Su asociación con la dieta hiposódica aumenta el efecto antihipertensivo. Cuando nos referimos al alcohol, debemos aconsejar que limite el consumo. Está demostrado que el consumo de alcohol aumenta tanto la presión arterial sistólica como la diastólica. Se aconseja el consumo de 30 mililitros de etanol por día, lo que es equivalente a 2 vasos de vino, 2 latas de cerveza o una medida de bebida destilada. En el caso de la mujer, esto se tiene que limitar a un vaso. En el caso de individuos delgados, esta cantidad debería reducirse. La medida preventiva cardiovascular más importante que podemos realizar en un paciente que fuma es la consejería para que deje de fumar. Se sabe que fumar produce un aumento transitorio de la presión arterial a los 15 minutos, probablemente por estimulación simpática central con aumento de catecolaminas. Estudios que evaluaron el monitoreo ambulatorio de la presión arterial demostraron que tanto los hipotensos no tratados como los normotensos fumadores tenían valores de presión arterial diurnos mayores que los no fumadores. El tabaquismo pasivo también aumenta el riesgo coronario y de otras enfermedades vinculadas. Por lo tanto, debemos realizar consejería aconsejando tanto que las personas fumadoras dejen de fumar como que los pacientes que están expuestos al humo ambiental dejen de ser tabaquistas pasivos. El objetivo de la dieta es reducir la cantidad de grasas totales y grasas saturadas, aumentar el consumo de frutas y verduras a 9 a 12 porciones por día, limitar el consumo de alcohol, no utilizar sal para preparar los alimentos y reducir o eliminar el salero de la mesa. También reducir los alimentos procesados. La dieta DASH es una dieta saludable, fácil comprensión y utilización y está basada en el consumo de los siguientes grupos de alimentos: frutas, verduras, cereales, lácteos descremados, pescados, aves y nueces. Es por ende pobre en grasas saturadas, en carnes rojas, en bebidas azucaradas y en dulces. Tiene un efecto antihipertensivo que es independiente del consumo de sodio y del descenso del peso. Aunque su asociación con una dieta baja en sodio aumenta el efecto antihipertensivo. Se debe promover que la incorporación de estos grupos de alimentos sea progresiva. En las siguientes diapositivas nos van a encontrar diferentes formas en las cuales las personas podrían incorporar los distintos componentes de esta dieta. Por ejemplo, para incrementar las porciones de frutas y verduras se puede recomendar que en el desayuno incorpore el jugo de una fruta o que incorpore también porción de fruta conjuntamente con el café, el mate o las tostadas. En el almuerzo, los vegetales se pueden incluir en forma de ensaladas, como entrada o acompañantes, o en los sándwiches, por ejemplo, el agregado de tomate o lechuga, en sopas. Son preferibles las sopas caseras de verduras y no los sobres instantáneos, y luego en el postre es mejor elegir una fruta. Las frutas y las verduras además pueden reemplazar a los snacks antes de las comidas. En vez del queso o los fiambres, se pueden consumir pedacitos de zanahoria, de apio, pencas de acelga, etc. Es importante en la dieta DASH incorporar lácteos
en la dieta. Los mismos deberán ser descremados y se propone que se consuman entre 2 y 3 porciones por día. Podrán ser en forma de leche, como acompañante de alguna infusión, pero también puede ser como parte del yogur o como queso. Los quesos deberían ser más bien descremados, pueden ser blandos o pueden ser un poco más duros. Lo que sí hay que tener en cuenta en este caso es que si uno va a asociar una dieta hiposódica a la dieta DASH, los quesos tienen un alto contenido de sodio. Por lo tanto, dentro de los quesos, los que tienen menos sodio son, por ejemplo, el Sancor Light, o hay un queso también que es de marca Verónica, que contiene poco sodio. Con respecto a las carnes rojas, deben elegirse carnes con poca grasa, son cortes generalmente un poco más caros, pero también se puede elegir pollo o pescado. Con respecto a las frutas secas y a las semillas y a las legumbres, contienen una alta cantidad de ácidos grasos monoinsaturados, por lo tanto se debe recomendar su consumo. Si no se puede tener acceso a lo que son las nueces, las almendras o las castañas, se puede utilizar el maní que se puede comprar en la verdulería, y también se pueden utilizar semillas, por ejemplo semillas de zapallo o semillas de otras legumbres, como puede ser el sésamo, las semillas de lino. También es muy recomendable el consumo de porotos, de lentejas y en habas, que pueden utilizarse en forma de ensaladas o también formando parte de los guisos. Con respecto a las grasas y a los aceites, se recomiendan de 2 a 3 porciones por día, y cada porción incluye, por ejemplo, una cucharadita de aceite vegetal. Es preferible el aceite vegetal. No se recomienda el consumo de manteca, ni de margarinas, ni tampoco de grasa para la cocción y para la preparación de los alimentos. También se encuentran dentro de esta categoría la mayonesa y los aderezos, y se recomiendan preferiblemente la utilización de aderezos dietéticos. Con respecto a los dulces, está limitado su consumo a 5 porciones por semana, y cada porción, por ejemplo, equivale a una cucharada de azúcar, una cucharada de jalea, mermelada o dulce, o a 15 gramos de dulce, que incluyen 4 caramelos masticables o gomitas. Es importante que los pacientes reduzcan el consumo de sodio de la dieta. Cuando realizamos esta indicación, tenemos a favor el hecho de que la mayoría de la gente sabe que la sal aumenta la presión, y además, actualmente, disponemos en el mercado de varios productos que son bajos en sodio. Cuando realizamos una indicación a un paciente hipertenso, se contraponen nuestras necesidades de que baje el consumo de sal con la de los pacientes que quieren comer rico, que piensan si siempre tiene que comer sin sal. Por lo tanto, hay un concepto que me parece importante y que puede ser útil a la hora de indicar este tipo de dietas. Se le puede plantear al paciente que ahorre sal. ¿Cómo puede ahorrar sal? Identificando el contenido de sal de los alimentos mediante la lectura de las etiquetas y eligiendo aquellos alimentos en el mercado que tienen menos cantidad de sal, disminuyendo la cantidad de alimentos procesados que tienen alto contenido de sal. Para esto también la lectura de las etiquetas nos va a ser útil, y también reduciendo la cantidad de sal que se usa para cocinar y para la preparación de los alimentos. Se puede también dotar a los pacientes de herramientas para que puedan condimentar y saborizar mejor las comidas, y de esta manera van a poder seguir comiendo rico, pero con menos sal. ¿Cuándo un alimento es bajo en sodio? Se considera que un alimento es bajo en sodio cuando tiene menos de 120 miligramos de sodio por cada 100 gramos de producto, o también cuando tiene un valor, un BD de menos del 5%. ¿Qué es el BD? Es el porcentaje del valor diario de sodio por porción de ese alimento.
Para saber esto, los pacientes tienen que mirar las etiquetas al comprar sus alimentos. En las etiquetas que contienen la información nutricional pueden encontrar un ítem que dice sodio. La cantidad de sodio que contiene cada producto puede ser informada por porción o por cada 100 gramos de producto. En el caso de que se informe por porción, se informa el BD. Por ejemplo, en este pan lactal la etiqueta informa que cada porción, o sea, una rebanada de pan, posee 207 miligramos de sodio y que 100 gramos de pan lactal contienen 413 miligramos de sodio. Como observarán, este alimento, que es un panificado, contiene una importante cantidad de sodio. Como mencionamos anteriormente, para ahorrar sal necesitamos reducir los alimentos con alto contenido de sodio. Para que los pacientes puedan elegir alimentos bajos en sodio, necesitan saber cuáles contienen menos sal y para esto es necesario que sepan leer las etiquetas que traen los alimentos con información alimentaria. Podemos enseñarle a los pacientes a leer las etiquetas. Todas las etiquetas de los alimentos en la Argentina reportan el BD de sodio, que es el porcentaje de valor diario de sodio por porción. Un BD del 5% menos es considerado bajo en sodio y uno de 20% más es considerado un alimento muy alto en sodio. Los alimentos que se encuentran en esta última categoría son, por ejemplo, las papas fritas, los chisitos, los palitos, los snacks en general, pero también las salchichas, las hamburguesas, los fiambres, algunos quesos, especialmente el queso rallado, las sopas instantáneas, los calditos tipo Knorr. Se debe motivar a que los pacientes miren las etiquetas y que cuando vayan al mercado puedan elegir aquellos productos que tengan menor contenido de sodio. ¿Qué consejos podemos darle a los pacientes para reducir el consumo de sodio? Hay veces que los pacientes expresan ciertas dificultades a la hora de reducir la sal. Pueden comentar de que comer sin sal es igual a comer sin sabor, tienen miedo que la familia se disguste o no le guste la comida sin sal, ya que en la mayoría de los casos se cocina para toda la familia y los pacientes no se pueden cocinar una comida aparte y muchas veces es difícil quitarse el hábito de ponerle sal a la comida cuando está servida. ¿Cuáles son las estrategias que se pueden proponer? Se pueden proponer, por ejemplo, que a la hora de condimentar utilicen hierbas, utilicen especias, utilicen limón, para que puedan comer una comida con sabor pero diferente. También se le puede proponer que la reducción de la sal durante la cocción sea progresiva, cosa que la familia se vaya acostumbrando a comer comida cada vez con menos sal. Y por último, se le puede proponer al paciente que a la hora de salar la comida cuando está servida en la mesa, utilice sales modificadas, como aquellas sales que tienen cloruro de potasio, como Cosal o sal Genser. También se puede proponer que vayan reduciendo progresivamente la cantidad de sal que se le pone a la comida y también que quiten el salero de la mesa y que pueden poner un salero con especias. Con respecto a la actividad física, la dosis recomendada es 150 minutos por semana. Lo ideal es recomendar que los pacientes realicen actividad física 30 minutos la mayoría de los días. No es necesario que esos 30 minutos sean seguidos. Por ejemplo, puede hacer 10 minutos 3 veces por día. Lo que sí es importante es que aumenten la actividad física, tratando de realizar actividades que puedan resultar placenteras. Por ejemplo, bailar, jugar con los chicos. Las tareas comunes, como limpiar la casa, cortar la leña, cavar o hacer jardinería, también constituyen una actividad física. No es necesario realizar actividades deportivas para considerarlas actividad física. Puede aconsejar que se agenden un momento del día para realizar la actividad física.
Defina con el paciente una meta para aumentar la actividad física, por ejemplo, que se proponga caminar 2 veces por día. Identifique en el paciente las barreras que se pueden presentar para aumentar esa actividad física y busque con el paciente cuáles son las posibles soluciones. ¿Cómo pueden los pacientes alcanzar y mantener un peso saludable? La presión y el peso van de la mano. La presión arterial aumenta con el aumento de peso. El objetivo es que una persona tenga un peso normal o un índice de masa corporal normal. En estos casos, el paciente debería mantener su peso. Si una persona tiene sobrepeso, el objetivo es que baje entre 250 y 500 gramos por semana. Y si presenta obesidad, que baje entre medio kilo y 1 kilo por semana. En el caso que un paciente tenga sobrepeso y obesidad, es importante que se desarrolle un plan personalizado de actividad física y dieta. Aconseje reducir la cantidad de calorías, aconseje aumentar la cantidad de actividad física. Identifique con el paciente aquellas conductas que puedan atentar contra el descenso del peso y desarrolle y plantee estrategias para lidiar con estas situaciones. Es importante que los pacientes reduzcan las porciones y aconseje modificar la forma de preparar las comidas utilizando alimentos con menos calorías. Como mencionamos anteriormente, el JNC7 contiene mensajes claves respecto al tratamiento antihipertensivo. Entre ellos se encuentran que los tiazidas se recomiendan como droga de primera elección para comenzar el tratamiento y también como parte de un tratamiento combinado con otras drogas. Hay algunas condiciones de alto riesgo como la insuficiencia renal crónica, el paciente que tiene un antecedente de un infarto, pacientes con insuficiencia cardíaca, en los cuales se requieren otros fármacos antihipertensivos específicos. La mayoría de los pacientes van a requerir seguramente 2 o más drogas antihipertensivas para poder alcanzar el control del ATA objetivo terapéutico, que es un valor menor a 140-90 milímetros de mercurio. Y saber que si nos encontramos frente a un paciente que contiene valores de presión arterial mayores o iguales a 160-100, la recomendación es empezar con 2 drogas, una de las cuales debería ser un diurético tiazídico. Se debe comenzar con tratamiento farmacológico cuando la presión arterial se encuentra persistentemente elevada en cifras iguales o mayores a 140-90, a pesar de haber implementado estrategias para modificar el estilo de vida. Y en el caso de los diabéticos, cuando estos valores se encuentran en cifras mayores a 130-80. Lo ideal es que el paciente alcance valores de presión arterial sistólica menores a 140 y valores de presión arterial diastólica menores a 90 en los 3 meses de iniciado el tratamiento. La meta para los pacientes diabéticos y pacientes con deterioro de la función renal o insuficiencia renal crónica y proteinuria es que alcance los valores de presión arterial de menos de 130-80. Como mencionamos anteriormente, nos deberíamos empezar con 2 drogas cuando el paciente presenta un estadio 2, o sea, valores de presión arterial mayores o iguales a 160-100. Repasando el algoritmo, si el participante se encuentra en un estadio 1 o 2, independientemente si presenta una condición específica que determina el uso de un fármaco determinado, si nosotros observamos que no alcanza el valor de presión arterial objetivo, o sea, valores menores a 140-90 o menores a 130-80, en el caso de que sea un paciente diabético con deterioro de la función renal, deberíamos optimizar las dosis aumentándolas a dosis plenas o en agregar una segunda droga, generalmente a bajas dosis. Siempre se recomienda empezar con dosis bajas para evitar efectos adversos, especialmente en los pacientes ancianos, ya que un efecto adverso puede afectar la adherencia del paciente al tratamiento antihipertensivo. Si después de esta intervención el paciente no alcanza la presión objetivo, se puede aumentar las dosis
de la segunda droga o combinar con una tercera droga. Es importante remarcar que el 30% de los pacientes podrán mantenerse controlados con una droga solamente, por lo que la mayoría de los pacientes van a necesitar más de un medicamento para controlar la presión. Este cuadro muestra las indicaciones terapéuticas específicas para ciertas condiciones. Para la insuficiencia cardíaca se recomienda la utilización de un IECA, antagonistas de los receptores del AT1 de la angiotensina, por ejemplo el losartán, beta bloqueantes diuréticos y antialdosterónicos como la espironolactona. En pacientes con antecedente de IAM, un IECA, un beta bloqueante, un antialdosterónico. Para el paciente con insuficiencia renal y proteinuria, un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina 2 y antagonistas de los receptores AT1 de la angiotensina como el losartán. Cuando nos encontramos frente a un paciente con FA crónica o flúter auricular, se puede elegir un beta bloqueante o un bloqueante cálcico no hidropiridínico como el diltiazem, que nos va a ayudar tanto a controlar la frecuencia de la FA o flúter y también a bajar la presión arterial. Pacientes con hipertrofia prostática, la primera indicación es un alfa bloqueante como la terazocina, que nos permite tanto controlar los síntomas prostáticos como bajar la presión arterial. Para el tratamiento del temblor esencial se indica un beta bloqueante como el propanolol o el timolol, que nos va a ayudar a controlar los síntomas además de bajar la presión arterial. En el caso de que un paciente sufra migraña, el tratamiento de la profilaxis o la prevención de los ataques, se pueden utilizar dos drogas, o un beta bloqueante, propanolol o timolol, o un bloqueante cálcico como la flunarigina. En el caso de la osteoporosis, las tiocidas han demostrado retrasar la pérdida del hueso cortical porque estimulan la resorción de calcio al nivel del túbulo distal, disminuyendo la excreción del mismo. No se indica como monoterapia para el tratamiento de la osteoporosis, pero si tenemos una paciente con diagnóstico de osteoporosis y necesitamos elegir una droga, la hidroclorotiazida sería la elección. Las siguientes son combinaciones terapéuticas que han demostrado ser eficaces, bien toleradas y han sido reportadas en el JN7. El siguiente cuadro resume lo tratado hasta ahora. Un paciente que tiene presión arterial normal, o sea, valores menores a 120/80, debe controlarse la presión arterial, pero no tiene indicación de tratamiento farmacológico. Aquel paciente que presenta valores compatibles con prehipertensión, o sea, valores de presión arterial sistólica entre 120 y 139 y de presión arterial diastólica entre 80 y 89, no tiene indicación de tratamiento farmacológico, pero sí de realizar modificaciones en el estilo de vida. Debemos hacer hincapié en estas recomendaciones. En el caso de que el paciente se encuentre en un estadio 1, la primera elección del tratamiento farmacológico será un diurético tiacídico, salvo que presente alguna condición específica. Es importante tener en cuenta que por el programa Remediar más Redes se dispone de estas drogas, de la hidroclorotiazida, y también disponen de otros fármacos que son los que más comúnmente se utilizan en condiciones específicas de alto riesgo, beta bloqueantes, en este caso atenolol, y también de inhibidores de la ECA, el enalapril. En un paciente con estadio 2, como comentamos anteriormente, se deberá comenzar con dos drogas, una de las cuales debería ser una tiazida. ¿Cuándo consideramos que un paciente es resistente al tratamiento? Cuando no se alcanzan los objetivos terapéuticos de presión arterial, o sea, de menos de 140/90, en un paciente que se encuentra en tratamiento con al menos 3 fármacos de diferentes mecanismos de acción en dosis adecuadas, uno de los cuales es un diurético, y se considera una persona hipertensa resistente que está controlada cuando posee valores de presión arterial en rango terapéutico, o sea, menores a 140/90, y se encuentra con dosis máximas toleradas de al menos 4 o más
fármacos antihipertensivos. ¿Cuáles son las causas de hipertensión resistente? Se encuentran las condiciones asociadas como la obesidad, el tabaquismo, la ingesta excesiva de alcohol, especialmente si es más de 3 gramos de etanol por día, la ingesta excesiva de sodio. Como otra causa está la interacción con drogas de diferentes tipos que pueden incrementar la presión arterial y contribuir a la resistencia al tratamiento. Y entre las drogas que pueden producir interacciones es importante mencionar los antiinflamatorios no esteroides, los simpaticomiméticos, los corticoides, los anticonceptivos orales, los anorexígenos, la eritropoyetina, la ciclosporina, en el caso de los trasplantados, la cocaína y ciertas drogas ilícitas. También puede causar hipertensión resistente cuando realizamos un tratamiento farmacológico inadecuado, dosis demasiado baja o con combinaciones inadecuadas, o la incorrecta utilización de los diuréticos. Estas son las causas más comunes de la hipertensión resistente y obviamente las causas secundarias son comunes en los pacientes con hipertensión resistente o refractaria. ¿Cuál debe ser la conducta frente a un paciente con hipertensión resistente? Primero es importante comenzar por descartar causas que se llaman de pseudoresistencia, las cuales incluyen una mala adherencia por parte del paciente al tratamiento, pacientes que dejen el tratamiento o que salteen dosis, una incorrecta medición de la presión arterial en el consultorio. Realizar una medición con una técnica adecuada puede ser una causa de aparente resistencia al tratamiento. La falta de reposo previa a la medición o el uso de manguitos tradicionales o estándares en pacientes que son obesos nos puede llevar a sobreestimar la presión arterial. También está el efecto de guardapolvo blanco y otra condición que se llama pseudohipertensión, que en verdad se observa en pacientes añosos que tienen arterias calcificadas y rígidas que no colapsan con el insuflado del manguito y registran presiones por encima de lo normal, pero son falsamente elevadas porque la presión intraarterial de estos pacientes se ha observado que es normal. Después de evaluar esto, se sugiere evaluar el cumplimiento de las medidas no farmacológicas, valorar la adherencia y la racionalidad del tratamiento, descartar las interacciones medicamentosas y las condiciones clínicas asociadas. Por último, descartar hipertensión secundaria, para lo cual a veces se sugiere la derivación al especialista. ¿Cómo planificar el seguimiento? Cuando iniciamos el tratamiento, las visitas necesitan ser más frecuentes mientras titulamos las drogas hasta alcanzar el objetivo terapéutico de presión arterial, o sea, alcanzar valores de menos de 140/90. Se propone que en esta fase las visitas al médico de atención primaria poseen una frecuencia quincenal o mensual. En aquellos pacientes que se encuentren en un estadio 2 o que presenten complicaciones, las visitas al médico de atención primaria deben ser más frecuentes. Una vez que el paciente ha alcanzado el objetivo terapéutico y dependiendo del riesgo cardiovascular, la frecuencia puede ser cada 3 a 6 meses. Los valores de creatinina y de potasio deberán ser monitoreados 1 o 2 veces por año. Para realizar un adecuado seguimiento del paciente hipertenso es necesario monitorear ciertos parámetros de laboratorio, como el potasio plasmático y la creatinina, los cuales deben ser monitoreados cada 6 meses el primero y en forma anual el segundo. Esta frecuencia es de mínima. La presencia de comorbilidades asociadas, tales como la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal crónica o la diabetes, van a requerir una mayor frecuencia de visitas al médico. También la necesidad de realizar test de laboratorios o test diagnóstico van a influenciar en la frecuencia de visitas. Algunas consideraciones especiales. En las próximas diapositivas vamos a hablar sobre indicaciones específicas de algunos fármacos antihipertensivos para ciertas patologías y de otras situaciones especiales, por ejemplo, hipertensión, obesidad y síndrome metabólico, la presencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo, la hipertensión y la enfermedad arterial periférica, hipertensión en ancianos, la presencia de hipotensión ortostática, demencia y deterioro cognitivo, hipertensión en las mujeres y sobre las urgencias y emergencias hipertensivas. A continuación vamos a describir qué fármacos se
prefieren cuando el paciente presenta una condición. En el caso de un paciente con insuficiencia cardíaca, las opciones terapéuticas iniciales serán las tiazidas, los betabloqueantes, los IECA, los ARA2 como los sartanes y el antagonista de la aldosterona como la espironolactona. En el caso de un paciente que ha presentado un infarto de miocardio, se recomienda utilizar inicialmente betabloqueantes o IECA o antagonistas aldosterónicos. En general, en los pacientes con alto riesgo cardiovascular, los fármacos antihipertensivos que más se recomiendan son las tiazidas, los betabloqueantes y los inhibidores de la enzima convertidora. Para el caso de la diabetes, las opciones terapéuticas iniciales serán los IECA y los ARA2, aunque también se pueden utilizar bloqueantes cálcicos, tiazidas y betabloqueantes. En el caso de la insuficiencia renal crónica, las dos drogas que se utilizan son los inhibidores de la enzima convertidora y también los sartanes, que son los ARA2. Y para prevenir una ACV recurrente se recomienda utilizar en la hipertensión tiazidas e IECA. La presencia de hipertrofia de ventrículo izquierdo se considera daño de órgano blanco. Su presencia es un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular. Con un manejo agresivo de la hipertensión arterial que incluya el tratamiento farmacológico, se puede utilizar cualquier tipo de fármaco excepto los vasodilatadores directos como la hidralazina y el minoxidil. Y las modificaciones en el estilo de vida que incluyen la pérdida de peso en pacientes con sobrepeso o obesidad, la reducción del consumo de sodio, la dieta DASH y la actividad física, todas estas modificaciones del estilo de vida conjuntamente con el tratamiento farmacológico puede lograr la regresión de la hipertrofia de BI. La hipertrofia del BI se diagnostica electrocardiográficamente y aunque la sensibilidad del electrocardiograma para diagnosticarla es baja en relación al ecocardiograma, ambos estudios son complementarios y se sabe que el pronóstico empeora cuando la hipertrofia de BI es electrocardiográfica. La regresión de la hipertrofia del ventrículo izquierdo se asocia a una disminución del riesgo cardiovascular y el seguimiento ecocardiográfico muchas veces nos permite evaluar si la eficacia del control de la presión arterial se asocia a una regresión paralela del daño del órgano blanco. La arteriopatía periférica se relaciona con morbilidad y mortalidad cardiovascular, siendo un fuerte predictor equivalente a la enfermedad coronaria. A las recomendaciones habituales para mejorar el estado funcional de los miembros, como realizar ejercicios y eliminar el hábito tabáquico, debe asociarse un óptimo control de la presión arterial, con las medidas farmacológicas y no farmacológicas que hemos descrito anteriormente. Aunque se puede usar cualquier droga antihipertensiva, las drogas de elección son los IECA, los bloqueantes cálcicos y los alfa bloqueantes. Es importante recordar que el uso de beta bloqueantes, en especial los no selectivos, pueden empeorar los síntomas de claudicación en el paciente. Los factores de riesgo en este grupo de pacientes deben ser manejados agresivamente y es importante recordar que estos pacientes deben recibir aspirina en dosis que van entre 81 miligramos por día y 325. Con respecto a la hipertensión en los ancianos, más de 2/3 de la población mayor a 65 años presenta hipertensión. Este grupo en general tiene bajos niveles de control de la presión arterial. Es importante que los pacientes que presentan hipertensión arterial sistólica también se traten. Con respecto a la hipertensión arterial en ancianos, cabe recalcar que comparativamente las personas hipertensas mayores de 65 años obtienen los mismos beneficios con el tratamiento antihipertensivo que las personas más jóvenes y rigen las mismas indicaciones, tanto farmacológicas como no farmacológicas, que para los pacientes más jóvenes, en especial con respecto al consumo de sal. Se sabe que esta población se muestra más sensible a la sobrecarga de sodio.
En general, en este grupo se aconseja iniciar con dosis más bajas de fármacos antihipertensivos para evitar efectos adversos. La mayoría de los ancianos igualmente van a necesitar dosis plenas y múltiples drogas para poder controlar su presión arterial. La hipotensión ortostática se define como la reducción de la presión arterial sistólica de más de 20 milímetros de mercurio y o de la presión arterial diastólica de más de 10 milímetros de mercurio, con el cambio de posición de una posición acostado supina a una posición de pie dentro de los 2 a 3 minutos de haberse parado, independientemente de que los síntomas ocurran. A veces la hipotensión ortostática puede ser sintomática y la persona puede marearse, inclusive desmayarse, tener náuseas o vómitos. Esta medición es muy importante hacerla para evaluar al paciente hipertenso, pero también debemos realizarla en pacientes mayores de 65 años, en aquellos pacientes con enfermedad de Parkinson, diabéticos y que por alguna causa sospechemos disautonomía. La hipotensión ortostática también se puede observar en pacientes que reciben tratamiento antihipertensivo, especialmente aquellos que están en tratamiento con vasodilatadores, bloqueantes alfa-adrenérgicos, diuréticos, observándose en menor medida en pacientes tratados con IECA y con antagonistas cálcicos. Es importante evitar la rápida titulación de drogas en este grupo de pacientes y la depresión de volumen. Demencia y deterioro cognitivo. La hipertensión arterial, en especial la hipertensión arterial sistólica, acelera los cambios propios del envejecimiento en el sistema nervioso central. Existe una correlación positiva entre el deterioro cognitivo o demencia y el nivel de presión arterial. El tratamiento antihipertensivo mejora el deterioro cognitivo, previene nuevos casos de demencia y modifica la progresión de las demencias ya establecidas. Por lo tanto, se debe tratar la hipertensión en ancianos y un paciente con demencia e hipertenso debe ser tratado. La hipertensión arterial en las mujeres. Los anticonceptivos orales pueden aumentar la presión arterial en la mujer, por lo que se recomienda medir regularmente la presión arterial en las mujeres que deciden utilizar este método anticonceptivo. Si una paciente desarrolla hipertensión arterial, es importante considerar otra forma de planificación familiar. Durante el embarazo, una mujer con hipertensión debe ser seguida cuidadosamente. La presión arterial diastólica, especialmente valores por encima de 90 milímetros de mercurio, se asocian a un aumento de la morbilidad perinatal. La presión arterial diastólica es mejor predictor de resultados adversos durante el embarazo que el aumento de la presión arterial sistólica. La terapéutica con drogas antihipertensivas debe ser utilizada en mujeres embarazadas con hipertensión grave o preeclampsia, con el objetivo de disminuir el riesgo materno de ACV, pero manteniendo un nivel de presión arterial que sea adecuado para favorecer el flujo sanguíneo útero-placentario. Se recomienda en este grupo el tratamiento con antihipertensivos como la alfa-metildopa, los bloqueantes cálcicos y los beta-bloqueantes por la seguridad del feto. Los inhibidores de la enzima convertidora y los ARA2 están contraindicados. La prevalencia de hipertensión arterial es significativamente más elevada en la mujer posmenopáusica que en la peri o en la premenopáusica, aun cuando se corrija por edad y por masa corporal. La terapia de reemplazo hormonal no aumenta la presión. Se han observado diferencias significativas con respecto a la presencia de ciertos efectos colaterales por los antihipertensivos entre hombres y mujeres. Se reporta que son más frecuentes la presencia de edemas con los bloqueantes cálcicos, la presencia de tos con los inhibidores de la enzima convertidora o la presencia de calambres con los diuréticos en mujeres comparados con hombres.
Como comentamos en la primera clase, las urgencias y las emergencias hipertensivas son situaciones graves. Las urgencias hipertensivas son situaciones que se caracterizan por elevaciones severas de la presión arterial sistólica igual o mayor a 180 y o valores de presión arterial diastólica mayores o iguales a 120 milímetros de mercurio. No presentan difusión de órganos blancos. En este caso no es necesario bajar agresivamente la presión arterial, ya que estas situaciones no se asocian con un riesgo a corto plazo para el paciente. Generalmente no requieren internación, pero sí un tratamiento oral con una terapia antihipertensiva combinada. Es importante que estos pacientes se vayan con una visita programada a su médico de cabecera y con un tratamiento. La emergencia hipertensiva es una situación grave en la que el paciente tiene hipertensión severa con valores de presión arterial sistólica mayores o iguales a 180 y o valores de presión arterial diastólica mayores o iguales a 120, presentan daño de órgano blanco y se asocian a una variedad de complicaciones graves y potencialmente mortales, entre las que se encuentran la encefalopatía hipertensiva, hemorragia subaracnoidea o cerebral, edema agudo de pulmón, edema de papila, insuficiencia renal aguda, angina de pecho, aneurisma disecante de aorta, eclampsia. En este caso es necesario internar al paciente, requiere de una unidad de cuidados críticos y el tratamiento antihipertensivo debe ser parenteral. Consideraciones adicionales en la elección de una droga antihipertensiva. Los fármacos antihipertensivos tienen ciertos efectos favorables adicionales. Por ejemplo, las tiazidas enlentecen la desmineralización ósea por su efecto en el túbulo distal, disminuyendo la excreción de calcio. Esto las hace útiles a la hora de tratar a un paciente que tiene hipertensión y además osteoporosis. Los betabloqueantes permiten controlar la frecuencia cardíaca en las taquiarritmias, siendo útiles para el tratamiento de la fibrilación auricular y del flúter, especialmente para controlar la frecuencia cardíaca. También los betabloqueantes son útiles para la prevención de los ataques de migraña, permiten controlar los síntomas de la tirotoxicosis y del temblor esencial y se utilizan en la hipertensión perioperatoria. Los bloqueantes cálcicos son útiles para controlar ciertas arritmias y mejoran el fenómeno de Raynaud. Y los alfa bloqueantes, como la terazocina, sirven para controlar los síntomas prostáticos y tienen un efecto disminuyendo la presión arterial. Los fármacos antihipertensivos, además de efectos favorables adicionales, también tienen efectos adversos potenciales. Por ejemplo, las tiazidas deben utilizarse con mucho cuidado en pacientes con hiperuricemia o con antecedentes de gota porque pueden precipitar un ataque de gota. Los betabloqueantes deben evitarse en pacientes con asma o con arteriopatía periférica porque pueden agravar los síntomas. También deben evitarse en pacientes con bloqueo AV de segundo y tercer grado. No utilizar inhibidores de la enzima convertidora en pacientes con angioedema y los antagonistas de aldosterona y los diuréticos ahorradores de potasio como la amilorida en pacientes que tienen insuficiencia renal porque pueden causar hipercalemia. Y como mencionamos anteriormente en la diapositiva sobre hipertensión en mujer, los inhibidores de la enzima convertidora y los ARA2 están contraindicados en la mujer embarazada y en aquellas mujeres que están buscando un embarazo. Hemos terminado con este módulo, gracias por su atención, aviso parroquial. Antes de empezar con el próximo módulo que va a tratar el tema de la adherencia, realicen el cuestionario sobre esta clase. El cuestionario contiene varios casos clínicos en donde podrán aplicar los conocimientos adquiridos.